Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. En un día un poco extraño para todos los sonejeros y sonejeras, porque hoy es nuestro día grande, pero las circunstancias hacen que tengamos que vivir una situación extraña en la que no hemos podido disfrutar de nuestras fiestas como quisiéramos, pero bueno, tenemos que adaptarnos a la realidad y este es uno de los pocos actos que hemos podido celebrar durante esta semana. Un acto que no quisiera que se entendiera como una sustitución de nada, porque es un acto que tiene su importancia por sí misma. Recuperar la memoria de un paisano nuestro, en este caso Adolfo Gil y Morte, creo que es importante y sobre todo en estos momentos. Todos conocemos la figura de Adolfo Gil y Morte, una persona que durante los principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, pues dedicó su trayectoria profesional también a luchar contra una epidemia, la que en aquel momento se sufría, que era la tuberculosis. Y esto nos da una enseñanza, que es lo que pretendemos reivindicar en este acto, y es que todo tiene una esperanza. Lo que estamos viviendo ahora no es algo nuevo para la historia de la humanidad. A lo largo de la historia del ser humano hemos vivido momentos difíciles y otras epidemias en las que, gracias a la investigación científica y sobre todo a los médicos y a la sanidad, hemos salido adelante. En la época de Gil y Morte fue la tuberculosis, como antes fue el cólera y después fue la gripe, ahora es el coronavirus. Pero el ejemplo de personas como Adolfo Gil y Morte pues demuestran que de esto saldremos y saldremos más fuertes. Lo que importante es pues, reivindicar y luchar por que la ciencia tenga los recursos suficientes como para poder sacar una vacuna y un tratamiento pronto para lo que estamos viviendo ahora, como en otras épocas se hizo para otras enfermedades que están afortunadamente superadas. Por otra parte, pues también este es un acto que quiere recuperar la memoria de una persona, en este caso en una placa que figuraba en la casa donde nació y que las circunstancias históricas en el momento de la dictadura pues retiraron y que hoy volvemos a recuperar para honrar la memoria de un paisano nuestro, en una costumbre que teníamos en Soneja y creo que se tiene que recuperar, que era la de homenajear a las personas que han trabajado y que han luchado por nuestro pueblo y en general pues, por mejorar la vida de la gente. No es la única placa que queremos recuperar. Sabéis que hubieron varias placas que se retiraron y algunas que se han retirado recientemente. En este caso ya anuncio que la siguiente placa que queremos recuperar es la de Antonio Soriano Gil, alcalde de Soneja a finales del siglo XIX, que fue la persona con la que llegó el ferrocarril a nuestro pueblo y que durante su mandato se inauguró la estación de trenes. Una placa que estaba en el salón de plenos del ayuntamiento, presidiendo el antiguo salón de plenos, y que pues ya hemos cursado las correspondientes solicitudes al servicio de restauración de la Diputación para que restauren la placa y vuelva a ocupar el lugar que durante un siglo, porque es una placa de 1903, pues ocupó y que vuelva a presidir el salón de plenos. Pero bueno, hoy la placa que recuperamos es la de nuestro paisano Adolfo Gil y Morte. Y en tercer lugar, pues es un acto de cumplimiento de una palabra dada. Hoy debería estar entre nosotros el culpable de este acto, que es Antonio Cantó Armengol, sonejero también, catedrático en este caso de neumología y también académico de la Real Academia de Medicina de Valencia, pero que por circunstancias de salud no ha podido venir, pero fue él el que lanzó la propuesta y el reto de recuperar estas placas y sobre todo recuperar la memoria de Adolfo Gil y Morte, y que pues recogimos el guante y hoy es el primer cumplimiento de esa palabra. Excusar la presencia de Antonio Cantó porque por circunstancias de salud no puede estar entre nosotros, pero yo quiero agradecerle expresamente la iniciativa y la idea de
de recuperar la memoria de Adolfo Gil y Morte y de estas placas. También agradecer la presencia entre nosotros de las autoridades y las instituciones en las que estuvo vinculado Adolfo Gil y Morte. En este caso, pues el Colegio de Médicos de Valencia, tenemos entre nosotros a su presidenta y le agradezco mucho la presencia entre nosotros, como de la Cátedra de Fisiología de la Universidad de Valencia, que también está presente. Excusar también la presencia, como digo, de la presidenta de la Real Academia Valenciana de Medicina, que no ha podido estar, y del alcalde de Valencia, que también quería estar, pero que por circunstancias hoy tienen un acto importante en la ciudad de Valencia, tampoco ha podido venir, pero que me ha pedido que expresamente pues, os salude a todos. Con ello, pues simplemente darle la palabra al presidente de la Diputación, al amigo, yo no sé si decir Pepe Martí o José Martí, no sé si el protocolo, pero yo no, a él no le puedo llamar José Martí, para mí es Pepe. Una persona pues, muy cercana a nosotros, porque aparte de ser presidente de la Diputación, es alcalde de Sueras, que es un pueblo muy cercano a nosotros. Nos separa el Espadán o nos une el Espadán, yo creo que más que nos separa, que nos une. Y es un filósofo que, bueno, pues una mente privilegiada que creo que ahora lo escucharéis y veréis que es una persona cercana que entiende perfectamente pues, los problemas de nuestros pueblos, sobre todo pues, del mundo rural. Y bueno, el conferenciante de hoy, que evidentemente pues, es, como no podía ser de otra manera, Miguel Ángel Rodríguez, creo que es de sobra conocido, funcionario del Ayuntamiento, agente de desarrollo local y gran investigador de la historia de Soneja. Tiene ya unas cuantas investigaciones y unas cuantas publicaciones hechas, entre ellas pues, el libro sobre el estudio crítico de la Carta de Población de Soneja de 1609, aparte de otros estudios, que yo creo que va llegando el momento, Miguel Ángel, de que recopilemos todos estos estudios en un libro. Creo que me estoy comprometiendo delante de mucha gente, pero creo que es necesario porque creo que todo lo que has investigado necesita divulgarse y la mejor manera es hacerlo en alguna publicación. Por tanto, por mí, nada más, simplemente darle la palabra al presidente para que os dirija un saludo y luego pasaremos a Miguel Ángel para que para que dé la conferencia sobre la figura de Adolfo Gil y Morte. Muchas gracias. Muchas gracias. También en este caso, amigo Benjamín, alcalde y persona que tenemos allí en la Diputación, por suerte, muy cercana a nosotros. Yo, la verdad, es un honor, una satisfacción y agradezco a Benjamín que me invitara a este acto. En primer lugar, por lo que él ya os ha dicho. Para mí, venir aquí al Alto Palancia, a Soneja, a cualquiera de vuestros pueblos, es como estar un poco en casa, ¿no? El Alto Palancia y ahí la Sierra de Espadán, los pueblos del Espadán, que estamos al otro lado, pero estamos muy cerca y siempre es una satisfacción que me inviten y estar aquí entre vosotros. Pero es que además también cuando él me comentó cuál era el objeto de la invitación, pues a mí también me satisfizo especialmente, porque resulta que al hablarme, ¿no?, de un médico de Valencia, de una persona pues progresista, me causó un agrado, porque y me uno, ¿no? Y termino, porque yo soy profesor de filosofía, ya sabéis que nos enrollamos mucho y aquí habéis venido a escucharlo a él, ¿no? Pero es que yo estoy muy interesado en la idea de recuperar cosas que tenemos muchísimas cosas y a veces desconocemos. Si Adolfo Gil estaba entre el siglo XIX y el siglo XX, hay toda una grandísima tradición que seguramente conoce, ¿no? Y ocasión de saludar a la presidenta del Colegio de Médicos, al catedrático, de médicos valencianos, y eso se une con un movimiento que no es suficientemente conocido, y a mí me duele especialmente, que son los que se llamaban los novatores, que estuvieron entre el siglo XVII y el siglo XVIII y son todos unos avanzados en el mundo de la ciencia moderna, en el mundo de la física, en el mundo de la matemática, en el mundo de la filosofía, Tosca, Corachán, Íñigo,
Y ahí también hay esa gran tradición que tenéis, ¿no? Que tiene la medicina en Valencia, toda una serie de médicos que también en su momento, en el ámbito de la observación, de la experiencia, de la crítica, ¿no? A los que aún hacían sangrías, ¿no? A los galenistas, etcétera, etcétera, desarrollaron toda una importantísima tradición que nos daba paso a la física moderna, a toda la ciencia moderna, y esos novatores que tenían, hicieron muy bien, ¿no? Porque primero les llamaban novatores así como con desprecio, ¿no? Los novísimos, ¿no? Los que se creen innovadores, y ellos recogieron esto para en positivo hacer todo ese movimiento que preludia la Ilustración, que preludia la modernidad desde bases de crítica a la autoridad, y que por otro lado tenían también, ¿no? Como habéis dicho, Adolfo Gil, ese aspecto, además del puramente científico, ese aspecto también, ¿no? Social, y todo lo que suponía, ¿no? de una nueva mentalidad, de un nuevo ámbito ligado a la reforma, a las reformas, a formas de organización social y política más liberales y más democráticas y demás, ¿no? Él está, ¿no? Por lo que he visto, y en esa interesantísima tradición, ¿no? de innovadores, de novatores, que representa ese movimiento que hubo en el siglo XVII y XVIII en Valencia, y después un poco en Madrid y en Sevilla, y por eso también, ¿no? La invitación me hacía especialmente interesante esta conferencia y esta visita una vez más a Soneja. Simplemente esto, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí con vosotros. Gracias. Bien, se oye, ¿no? ¿Se oye bien? ¿Sí? Bien. Bueno, buenas tardes, lo primero. Hace 12 años preparé una biografía de Adolfo Gil y Morte para el libro de fiestas de Soneja. Hace 12 años, como os comentaba. Preparé una biografía para el libro de fiestas de Soneja, de 2008. Más adelante la elaboré un poco más, la trabajé un poco más, y se publicó también de manera más extensa en el número 19 del Boletín del ICAP, del Instituto de Cultura de Alto Palancia, y luego después también, a continuación, en el mismo año, en compendio, también quedó publicada en Métode, en la revista de investigaciones de la Universidad de Valencia. Por este motivo, el Ayuntamiento me ha pedido dar una conferencia. Lo que ocurre es que yo no tengo costumbre de hablar en público, menos todavía de dar conferencias, con lo cual, si os parece, y con permiso de la mesa y del público, más que una conferencia, querría pues, dar una charla en la que tratemos de conocer cuál era la personalidad, el carácter de Adolfo Gil y Morte. Más el cómo era que el qué era, porque para conocer qué era, ese qué, si alguien está interesado, por supuesto puede acceder a una u otra de las publicaciones que están disponibles en la Biblioteca Municipal, o también incluso, lo digo, en Internet también, por ejemplo, está el Metge Compromès, está en castellano, no sé si está, en valenciano sí que está también disponible, está abierto es de libre descarga, no hay ningún problema, con lo cual se puede ver. Por eso quiero incidir ahora en el cómo era, en lo que quizás no se profundiza tanto en este artículo, en estos artículos, en estas biografías, sí que querría hacerlo ahora, centrarnos en el carácter de cómo era esta persona. Bueno, desde aquel año, la verdad, desde que hice la investigación hace unos años, de entonces a ahora no son muchos los documentos o noticias que he recopilado, pero alguna que otra sí que tengo, y aquí sí que la mostraremos en su momento. Bueno, de entrada, pues hemos de reconocer que Adolfo Gil y Morte es una persona, creo yo, que no es
no es muy conocida para el grueso de la población. Sí que se conoce en Soneja, la gente más mayor sí la conoce. La gente más mayor sabe quién fue Adolfo Gil y Morte. Hasta hace no mucho incluso teníamos alguna persona que lo había conocido personalmente, había tenido trato con él. Por ejemplo, Elvira Soriano Morte recordaba que siendo pequeña había sido tratada por este hombre, por este médico, que era que era primo hermano de su abuelo. Pero aparte de esta gente más mayor, la gente que es menos mayor y la gente más joven, si conoce a Adolfo Gil y Morte, seguramente sea porque lo relacione con la calle que está en la parte, digamos, inferior del colegio público de Soneja. Pero ¿sabemos por qué Adolfo Gil y Morte, a esta persona, con este nombre, estos apellidos, se le dedicó una calle? Bueno, el apellido Gil es un apellido bastante compartido en Soneja. Aquí seguro que en la sala hay varios Gil de apellido, sé que hay varios Gil. Además, es un apellido que, según el Instituto Nacional de Estadística, es un apellido muy común que se extiende desde la franja territorial que va desde La Rioja y desde La Rioja y Soria, por la parte baja de Aragón, bueno, Zaragoza, Teruel, llega hasta Castellón, es por donde más se extiende ese apellido. Pero, ¿y el apellido Morte? Apellido Morte, no sé si aquí habrá alguna persona que se apellide Morte, probablemente no. El apellido Morte es un apellido que está circunscrito más a la provincia, sobre todo a la provincia de Teruel, aunque también tiene presencia en Zaragoza y en Castellón. Bueno, pues Morte era, evidentemente, la madre de Adolfo Gil y Morte. Ella se llamaba Lucía Morte Piquer. Ella era hija de un boticario nacido en Gaibiel, pero que se había establecido en Viver. Se había casado también en Viver, tuvo descendencia en Viver. Lucía tenía un hermano que era Francisco, profesor, maestro, mejor dicho, de profesión, que fue destinado a Soneja. Ella, la hermana Lucía, vino con el hermano, vinieron aquí a Soneja. Ella vino pues, para atenderlo a él y atender la casa en aquel momento donde ambos convivían. Pero tanto uno como otro, aquí, por separado, encontraron su media naranja y se casaron. En el caso de Lucía, Lucía se casó con Vicente Gil Blay, también sonejero, hijo de un cantero sonejero y de una mujer de So de Ferrer, cantero que quizás fuera, quién sabe si sería de las personas que trabajan en las canteras de la dehesa, podría ser, no lo sabemos. El caso es que Lucía y Vicente se casaron, formaron una familia modesta, eso es importante saberlo, que se dedicaban a la fabricación artesanal de abanicos o, como se les llamaba aquí entonces, palmitos. Este es un original de la familia, que hizo la familia, que hizo la pareja, que hizo en concreto él, el padre de Adolfo Gil y Morte. Este abanico pertenecía a Trinidad Navarro Rodríguez, cuya familia era amiga de la familia de Adolfo Gil y Morte. Bueno, se dedicaban, como digo, a la fabricación artesanal de los palmitos, que llamaban. Por ese motivo, a esta familia se le llamaba la familia de los palmiteros. Vicente y Lucía tuvieron 3 hijos. Tuvieron a Adolfo, que nació el 30 de julio de 1860. Tuvieron también a Vicenta, que nació 4 años después, y 2 años después de Vicenta nació Dolores, 3 hermanos. Tenemos aquí 3 hermanos. Bien, eso por lo que respecta a Soneja. En Valencia, quizás, si alguien conoce a Adolfo Gil y Morte, sea también por relacionarlo con una calle. En este caso, la calle del doctor Gil y Morte. Aquí se omite el nombre, solamente aparecen los 2 apellidos, precedido de un oficio. Igual que pasa en una avenida de la Eliana, también. Hoy en día, difícilmente, la verdad es que muy difícilmente, casi diría imposible, podría pasar en Valencia lo que pasó años atrás. Me comentaba doña Elvira lo que le pasó a cierta mujer que fue un día a coger un taxi
y le dijo al taxista, le pidió que le llevara a la calle de Gil y Morte. Y el taxista, cuando lo oyó en su asiento, pues se giró sobre el asiento, se agarró del respaldo y muy serio, con cara y voz muy seria, le dijo: señora, dirá a la calle el doctor don Gil y Morte. Porque sepa usted que este médico fue un excelente médico que me cuidó a mí y me curó cuando era pequeño. Claro, la mujer, medio avergonzada, le dijo: bueno, pues disculpe usted, lléveme por lo tanto a la calle del doctor don Gil y Morte. Y allí que le llevó. Ya digo, esto difícilmente hoy ocurriría. Han pasado ya muchos años. Pero para que veáis cómo esta persona, de alguna manera, dejó huella en otras tantas. Este era Adolfo de joven. Aquí calculo yo que tendría unos 16, 18 años. Es lo que creo yo que tendría aproximadamente de edad. ¿Qué os parece? Por el carácter, perdón, por el físico, ¿qué os parece? Es decir, si la cara fuera el espejo del alma, como se suele decir, mirándolo así, ¿qué diríais que es? ¿Qué rasgos de carácter creéis que tendría esta persona? ¿Cómo sería él? Sé que esto no es muy científico tampoco, ¿no? Pero es una manera de entrar en el juego. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis una persona extrovertida, por ejemplo? ¿Lo veis serio? ¿Alegre? ¿Cómo? Alegre. Incluso aún más allá, académicamente, ¿cómo creéis que podría ser esta persona? Así tal cual. ¿Qué idea se os hace al verlo en la cara? Al verle la cara, ¿qué idea se os hace académicamente? Por ejemplo, una persona estudiosa, quizás, metódica. Bueno, pues vamos a ir viendo a ver cómo era realmente esta persona, a ver si se cumple lo que hemos comentado ahora, a ver si era así o no era así. El padre de Adolfo, Vicente, era ideológicamente de tendencia progresista liberal. Era una persona contraria al régimen monárquico y, por tanto, contrario también a la figura de la reina Isabel II. 1866 fue un año de crisis. Perdón. Esto es la falta de costumbre que me reseca la boca. 1866 fue un año de crisis económica también, financiera, también de subsistencia, de supervivencia. La gente se lo vio difícil para sobrevivir. Fue un año también en que hubo un gran aumento de paro. Y 1867 fue un año en que, como decía, el padre de Adolfo, Vicente Gil, sufrió persecución por la Fuerza Armada, por la Guardia del Orden, podemos decir. De hecho, años más tarde, Adolfo recordaría y comentaría que su padre fue un hombre, decía él, fue un hombre injustamente perseguido. En este caso, perseguido porque era un hombre que amaba hondamente la libertad y no cometió más delito que eso mismo, amar hondamente la libertad y defenderla de sus atacantes, ¿no? Como digo, en 1867 tuvo estos problemas de persecución y esto obligó a la familia, es decir, a Vicente, a su mujer Lucía y a los 3 hijos que tenían entonces, 7, 4 y 1 año de edad, les obligó a poner tierra de por medio y marcharse a Valencia. En concreto se fueron al municipio de Villanueva del Grau, lo que es actualmente El Grau. En aquel momento era un municipio independiente y se llamaba Villanueva del Grau. Allá se marcharon y fue al llegar allí cuando a los pocos meses de llegar nació el 4º hijo de la familia, Julio, en 1868. Bien, claro, todos estos sucesos más o menos adversos provocaron o hicieron mella no solo en Vicente, en el padre, sino también en Adolfo, en el hijo. Hicieron mella e incluso le provocaron, diría él mismo, llegó a decir él mismo, que le provocó una cierta angustia. Esa angustia parece ser que, aunque se podía haber manifestado de diferente manera, resulta que se manifestó de cierta manera. ¿Cómo? Pues templando su carácter.
Y esa templanza se reflejó también incluso académicamente. Es decir, Adolfo Gil y Morte ya desde bien pequeño destacó en la escuela, de carácter, como digo, bastante templado, destacó en la escuela, destacó incluso en las materias de matemáticas y física. Y este hecho hizo que, bueno, este hecho y junto incluso con el carácter, con el pensamiento de la familia, ya he comentado que era un pensamiento progresista, que veía en este caso la educación como la única herramienta que tenían las clases más modestas de poder progresar socialmente, esto hizo o permitió que Adolfo pudiera proseguir en su carrera académica. Se le permitió porque, aun siendo de una familia modesta, con muy pocos recursos, la familia le permitió que pudiera seguir adelante en sus estudios. El caso es que fue adelante, la cosa fue bien, fue un alumno muy brillante, incluso no tuvo ningún problema en recorrer 2 veces al día la distancia que separaba su casa del Instituto Luis Vives, que eran unos 4 o 5 kilómetros de distancia, tenía que hacerlo 2 veces al día, ida y vuelta. No hubo ningún problema, siguió su carrera de estudiante, finalizó el bachiller con muy buena nota, con buen expediente, con calificación de premio extraordinario, eso en bachiller, y pudo entrar a estudiar no una, sino 2 carreras universitarias a la vez. Él estudió, Adolfo Gil y Morte, quiero decir, estudió medicina y también ciencias, la carrera de ciencias, las 2 carreras. Además, pudo estudiar estas 2 carreras porque, aun procediendo, voy a quedarme con la botella en la mano, porque aun procediendo de una familia modesta, pudo estudiarlo porque el año en que inició sus estudios universitarios, ese año se concedieron 2 becas, bueno, entonces llamaban pensiones, eran 2 pensiones, o diríamos becas, concedieron 2 becas a estudiantes brillantes pero con pocos recursos, y él era uno de ellos y él se ganó una de esas becas. Por eso pudo seguir adelante también los estudios. Aún así también tuvo que dar clases particulares para poder no solamente afrontar los gastos académicos, sino también aportar ingresos a su familia. Finalizó, en particular, la carrera de medicina, la finalizó también con un buen expediente, también finalizó, como digo, se licenció con premio extraordinario también y al poco se doctoró también con sobresaliente. Bueno, esta excelencia, digamos, esta excelencia este es uno de los documentos, bueno, ambos documentos son documentos, digamos, que he obtenido más tarde, después de haber hecho la investigación, han sido documentos que me han llegado, ¿no? Y que no se publicaron en su momento y, digamos, sería algo inédito que ahora, pues, estas imágenes de él de joven y él de menos joven, pero también una cierta edad, son documentos que hasta ahora, pues, creo que ninguno había visto, me parece. Seguro que no. Por cierto, esta imagen nos la trajo al ayuntamiento una persona de aquí, una mujer de Soneja, que tuvo el gran error de no tomar nota de su nombre. Y la verdad es que no me acuerdo ya quién era. Quizás esté en la sala, no lo sé. ¿Sí? Vale, me confirman que sí. Pues luego, por favor, me dices, me tomo nota de tu nombre y lo incluiré. Gracias. Bien, pues esta excelencia que os comentaba la mantuvo a lo largo de su vida profesional en las 3 ramas a las que se dedicó. La medicina, la docencia e investigación y la política. Vale. Bueno, os he comentado que me iba a ocupar solamente del carácter de Adolfo Gil y Morte. La verdad es que es casi inevitable hablar también de los logros que consiguió, pero sí, solamente os voy a hacer una relación de los logros, de los logros que consiguió esta persona, solamente por centrarnos en su figura, nada más. Será algo, espero que rápido. En el campo de la medicina, a ver, me voy a poner aquí para no molestar a las personas de la mesa. Dentro del campo de la medicina,
Desde el fondo no se leerá, ¿verdad? No. Lo voy a leer, ¿vale? Lo leo literalmente porque si no comprendo que se pierde y las dos siguientes menos se van a ver todavía. En medicina, en 1888 fue nombrado académico de número en la Academia de Medicina y Cirugía de Valencia, lo que posteriormente fue la Real Academia, bueno, hoy en día tiene el nombre de Real Academia de la Comunidad Valenciana. En 1888 fue nombrado, como digo, académico. En 1896 se encargó de la sección económica del Instituto... no sé, estoy señalando con la mano y puedo señalarlo así. A ver si va... Vale. Ay, perdón. A ver si puedo con el puntero. Ay, no. No me ve. No pasa. Bueno, perdón. En 1896, como decía, se encargó de la sección económica del Instituto Médico Valenciano. En 1898 fue presidente del Instituto Médico Valenciano. Durante su presidencia, entre 1898 y 1905, fue entonces cuando, desde donde esa institución, desde el Instituto, surgió el Colegio Oficial de Médicos de Valencia. En 1906 se encargó de la sección de dispensarios y preventorios de la Liga Antituberculosa de Valencia. En 1909 fue nombrado director, aunque también participó como médico altruista, eso quería decir que evidentemente no cobraba nada por ello, del primer dispensario antituberculoso de Valencia, el cual realmente empezó a funcionar en el año 1911, una entidad que dependía del Real Patronato Central de Dispensarios e Instituciones Tuberculosas. En 1913 fue nombrado presidente de la Academia de Medicina y Cirugía de Valencia. Fue durante su cargo cuando informó favorablemente la creación del Instituto Provincial de Higiene y en 1925, que fue cuando se creó el Sanatorio Marítimo en la playa de la Malvarrosa, en Valencia, él era entonces quien ejercía la dirección en la Junta Provincial de la Liga Antituberculosa de Valencia. Vale, eso en lo que respecta a medicina. Ahora, bajamos un poquito el tamaño de letra. Perdón. Si no cabía todo lo que había. En el apartado de docencia e investigación, en 1883 fue nombrado profesor auxiliar gratuito, de entrada, de Patología General en la Facultad de Medicina, en la Universidad de Valencia. El mismo año fue nombrado profesor clínico en la Facultad de Medicina de la misma universidad. Fue allí donde se inició en el laboratorio de enfermedades intratorácicas y específicamente en la bacteriología de la tuberculosis pulmonar. En 1884 escribió un estudio, preparó un estudio que era el de patogenia y tratamiento del cólera morbo. En 1889 fue nombrado catedrático numerario de fisiología humana, también en la misma universidad. En 1899 escribió Fisiología Humana, en 1900 el paludismo, en 1902 escribió Tratado de Fisiología Humana y Nociones de Fisiología Comparada, un volumen que fue un manual de referencia, parece ser que hasta los años 40, en esa facultad, la Facultad de Medicina. Entre 1903 y 1919, bueno, ahí he puesto excedencia docente. No es que tuviera una excedencia docente completa, pero sí que es cierto que fueron los años en que compaginó la docencia con su actividad política. Entonces, ahí sí que hubo periodos en los que no ejerció como docente. De hecho, siguió investigando. Un ejemplo es el de 1910, que indicó aquí, indicaciones pronósticas de las variaciones del pulso de tuberculosos. Es un ejemplo. En 1920 leyó el discurso de apertura del curso universitario 1920-21, la universidad suya, la de Valencia. En 1906-27 ejerció como vicedecano de la Facultad de Medicina y, aparte de esto, también escribió numerosos artículos en boletines médicos, en prensa y demás. Docencia e investigación. Perdonad, pero bajamos un poquito más el tamaño de la letra y pasamos a política. 1889. Es nombrado miembro de la Comisión de Profesores y Catedráticos Liberales y Republicanos. Aquí empezaba ya a manifestarse ideológicamente. También. Ese mismo año fue elegido diputado provincial por el distrito de Chiva-Carlet.
10 años después, volvió a ser elegido diputado provincial, en este caso por el distrito de Buñol, desde el partido Concentración Republicana, partido en el que también estaba Vicente Blasco Ibáñez, con el que tuvo pues, bastante amistad, contacto e incluso, como digo, amistad durante esos años. Precisamente colaboró también con él. En 1903, os indico, colaboró dentro de la Universidad Popular de Valencia, un proyecto de Blasco Ibáñez, colaboró con él con la conferencia Modos de transmisión de las enfermedades contagiosas. En 1903 fue elegido diputado en el Congreso por el distrito de Sueca. Adolfo Gil y Morte fue y ha sido el segundo diputado a Cortes nacido en Soneja. El primero fue un par de décadas antes que él. El primero fue Gaspar Juan y Gil, el segundo fue Adolfo Gil y Morte. En 1905 ganó un concurso de ensayos científicos promovido u organizado por el diario El Imparcial y lo ganó con el ensayo La instrucción es un medio, la educación un fin. En 1906 fue como representante de Unión Republicana a la manifestación de agradecimiento a la República Francesa. ¿Por qué? Porque esta república, la francesa, había otorgado galardones a dos personas, a dos valencianos, en concreto a Vicente Blasco Ibáñez y a Joaquín Sorolla. Y hubo una manifestación multitudinaria en agradecimiento en las calles de Valencia. En 1907 fue elegido diputado en el Congreso, incluso en número de votos por delante de Blasco Ibáñez. Lo que ocurre es que duró solamente un año, estuvo solamente un año, del 7 al 8. ¿Por qué? Porque el partido al que pertenecía Unión Republicana era un partido que tenía ya problemas internos. Vicente Blasco Ibáñez ya apuntaba en particular hacia otras líneas y el partido se escindió. De tal manera que Adolfo Gil y Morte dijo que él no podía seguir representando a unos electores desde un partido que ya no existía. Con lo cual, en 1908 entregó el acta de diputado. En 1909 leyó el discurso inaugural del primer Congreso Escolar en España, que se hizo en el marco de la Exposición Regional Valenciana. En 1910 trabajó en el Comité Permanente Internacional de Seguros Sociales. En 1912 fundó el Partido Reformista de Valencia. Blasco Ibáñez ya iba por otra línea, como comento. En 1914 y hasta el 18 trabajó en el Comité de Aproximación Franco-Español, es decir, un comité que daba su apoyo al bando aliadófilo durante la Gran Guerra, durante la Primera Guerra Mundial. Aquel bando estaba constituido principalmente por Francia e Inglaterra, o Gran Bretaña, mejor dicho. En 1918 fue elegido por tercera y última vez diputado en el Congreso por el distrito de Sueca. Aquí sí que fue el candidato que obtuvo mayor cantidad de votos. Aparte de todo esto, además, participó en numerosos actos donde participó, como digo, como representante y leyendo diferentes discursos. Como veréis, es un currículum, yo creo que bastante diverso y amplio también. Es un currículum, como digo, bastante amplio y diverso. No sé lo que os parecerá, pero supongo que coincidiréis también en la idea. Bien. Vale. Uy, aquí había un salto, perdón. Vale. Como médico, Adolfo Gil y Morte fue una persona, como digo, que mantuvo la excelencia que os comentaba al principio, de cuando los estudios, fue una persona que mantuvo esa excelencia también incluso desde el punto de vista deontológico. Es decir, fue una persona que se ocupó de personas de diferentes recursos económicos y de diferente clase o posición social.
como habéis visto también, fue una persona que se ocupó hasta de, digamos, de las clases más desvalidas, como era en este caso las personas enfermas de tuberculosis. Como comentaba antes al principio Benjamín, la tuberculosis era la principal enfermedad infectocontagiosa y la primera causa de muerte en el grupo poblacional infantil en la Valencia de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí, por ejemplo, quería poner este ejemplo. Este es un cuadro de Sorolla en el que aparece su hija María, que enferma de tuberculosis y en el Pardo, en el monte del Pardo. Bueno, Sorolla le hizo una serie de cuadros mientras ella estaba enferma. Me comentaba, además esto me lo comentaba y me lo confirmaba también hace un par de semanas Mari Carmen Gil-Morte Talens, que es nieta del hermano de Adolfo Gil y Morte, me comentaba que su tío abuelo, que era cierto, que había participado de manera altruista y desinteresada y de manera muy asidua en asociaciones caritativas y benéficas. Y había participado y había atendido a personas pues, necesitadas, muy necesitadas. Y me ponía el ejemplo incluso de aquel día que Adolfo se encontró a una mujer embarazada, muy embarazada, a punto de dar a luz, y se la encontró desamparada en la calle. Él se presentó como médico y quiso atenderla en la urgencia porque le venía ya. Así que la acompañó a un portal y allí dentro, entre el asombro y la participación de alguna que otra vecina, la mujer pues, pudo felizmente dar a luz. Pero, como os decía, atendió a personas de toda condición, no solamente a esa mujer embarazada sin recursos que encontró en la calle o a los tuberculosos también, como era el caso, sino también nos contaba Trinidad Navarro Rodríguez, nos comentaba que un día, ejerciendo como diputado en Madrid, pues fueron a buscarlo porque necesitaban su participación para atender al rey Alfonso XIII, entonces adolescente joven. Él acudió y parece ser que el diagnóstico pues, fue acertado, el tratamiento también fue exitoso, de tal manera que se le volvió a llamar en otras ocasiones, cuando estaba en Madrid o incluso cuando estaba en Valencia también, venía un coche a recogerlo a su domicilio en la calle Pascual y Genís, número 18, en Tresuelo, que era donde vivía. Venían a recogerlo y se lo llevaban a Madrid, iba a Palacio para atenderlo. Se le llegó incluso a nombrar médico de cabecera del monarca. También tuvo una habitación a su disposición, siempre, para cuando él iba, por si tenía que pasar noche atendiendo al rey. Lo que ocurre es que Adolfo Gil y Morte incluso hasta se le asignó una renta periódica por sus servicios. Pero, como digo, lo que ocurre es que Adolfo Gil y Morte no hizo nunca uso de esa habitación que tenía reservada porque se alojaba en casa de su amigo Nicolás Almerón, hasta que este falleció y ya vivía o se alojaba, mejor dicho, en el Hotel Universo. Como digo, no hizo uso de esa habitación y tampoco hizo uso de la renta, o no aceptó la renta que se le había asignado. Como docente, eso era como médico lo que hemos visto, como docente, bueno, sus intervenciones se caracterizaban pues, por la precisión y la claridad de los conceptos en sus explicaciones. Estas son diferentes orlas universitarias, hago el inciso, diferentes orlas universitarias en las que él aparece. Si pudiéramos hacer un zoom, veríamos que él aparece desde esta de 1915 hasta aquella del año 31, aunque os adelanto, os hago un poco de spoiler, ya había fallecido. Había fallecido, pero había ya participado, había dado clase al alumnado que aparece en aquella orla. Bien. Como os digo, sus intervenciones se caracterizaban por esa claridad a la hora de explicar los conceptos. También aclaraba evidentemente dudas en el alumnado, fomentaba en el alumnado el nacimiento o generación de ideas que pudieran dar pie
a la creación de hipótesis con fundamento. Era una persona, además, como médico, que tenía una palabra, era de palabra, ¿cómo os diría? De palabra enérgica, de palabra contundente, muy, con cuerpo, tanto en sus discursos o sus escritos como hasta en las relaciones personales más íntimas. Fue una persona que, desde el punto de vista, docente, no hizo uso de estadísticas, de la estadística para apoyar determinadas ideas. ¿Por qué? Porque exigía a esas estadísticas tanto nivel de totalidad y de comprobabilidad como a las propias afirmaciones que tuviera que reforzar. En cambio, de lo que sí que se apoyaba era de los dibujos. ¿Por qué? Porque como también hace años ya me comentó Vicente Gil Morte Talens, hermano de esta otra persona que os he comentado antes, este hombre ya faltó hace 3 años, Adolfo Gil Morte tenía una particularidad y era que tenía muy buena mano para el dibujo, era muy buen dibujante. De hecho, recordáis que os he comentado que mientras fue estudiante tuvo que dar clases particulares. Dio clases particulares de matemáticas, pero también de dibujo en la Escuela de Artesanos de Valencia. Como digo, tenía muy buena mano para el dibujo. Él mismo dibujó algunas de las ilustraciones que acompañaban algunas de sus publicaciones. Bien, desde el punto de vista más pedagógico, Adolfo Gil Morte entendía la labor del docente como de mediador entre el libro y el alumnado. La tarea del docente era fomentar e inculcar la estima en el alumnado, la estima hacia la investigación. Adolfo Gil Morte, además, era, y aquí enlazamos ya con la parte más política de él, incluso ya saltamos de lo docente a lo político, entendía, era partidario, era defensor de la educación obligatoria, gratuita e integral. Era partidario de la educación común para niñas y niños. Esto, en concordancia con las tesis coeducativas y no discriminatorias o de segregación por género de la ILE, de la Institución Libre de Enseñanza, de Giner de los Ríos. Era una persona también partidaria de la educación de personas adultas, especialmente para las clases obreras, con menos recursos. ¿Por qué? Porque ya lo he comentado también antes, al igual que su padre, él tenía la noción de que la educación era el único medio social posible para sobrevivir, por una parte, para mejorar en esa escala social y para, en definitiva, mejorar la calidad de vida. De todos modos, él no fue un diputado, como se suele decir ahora, o como se llama ahora, un diputado culiparlante. Es decir, él fue un diputado que intervino. Y cuando intervino, siempre que pudo, tuvo la oportunidad de llevar a la palestra política el tema de la educación. Lo tenía muy presente el tema de la educación. Es más, el discurso, dicen que más aplaudido que tuvo, fue uno en el que trató precisamente la enseñanza en la instrucción pública. Los cronistas de la época escribieron que Adolfo Gil Morte agotó el tema, lo agotó completamente, que propuso reformas muy interesantes, que causó honda impresión entre el resto de diputados, que fue muy aplaudido desde la bancada de la izquierda también, y que desde esa bancada se oyó decir incluso que una próxima república ya tendría en él a un gran ministro de enseñanza pública. Digamos que de alguna manera ya se apuntaba hacia su persona como un candidato a una
hipotética y futura república, presentarlo como ministro de Educación. Pero no penséis que por esto era una persona exaltada, revolucionaria, como dicen los medios, hoy en día los medios de comunicación, radical. No penséis que era un blasquista en la izquierda, no lo era, como tampoco era una persona conservadora, ideológicamente. Era un término medio. Era un término medio. Él, ¿cómo os diría? Era una persona perdón, voy pasando de diapositivas que me voy quedando con el mando y no lo sigo. Él fue una persona que estaba, digamos, a mitad de camino, entre el optimismo y el pesimismo. Era una persona que en su carácter no era una persona encendida, no era una persona fuerte, potente, sino que era una persona bastante pausada. Enérgica, sí, pero bastante pausada, centrada, podríamos decir. Venceslao Fernández Flórez, en la crónica parlamentaria del 21 de abril de 1918, dijo de él, refiriéndose a su aspecto más bien físico, a su semblante, dijo lo siguiente, y leo: «Es un anciano con el aspecto de uno de esos sabios distraídos, de frente abombada y tersa, con un trasudor que la brillanta. Su bigote y su barba tienen el desaliño de la maleza, su voz dolorida y profética. Su gesto tiene una tristeza de austeridad cuaresmal. Su mirada, tras las lentes, severidad de catedrático». Bueno, de él se escribió que era una persona que era esclavo del deber, pero con sentido práctico. Que era una persona, ya lo he adelantado antes, era una persona de palabra justa, pero a la vez enérgica, rotunda, tanto en los escritos y en los discursos como en su trato íntimo, comentaba antes. Vale. Y lo fue. Él realmente fue una persona que, bueno, podríamos decir que habiendo conocido de dónde surgió, es decir, habiendo conocido las dificultades por las que atravesó la familia, sabiendo o intuyendo el esfuerzo que tuvo que hacer esa familia para dar unos estudios, primero a él, luego a su hermano también, sabiendo también que renunció, por ejemplo, también a las dietas que le correspondían como vocal de la comisión permanente y que esas dietas las entregó a asociaciones benéficas de los municipios representados, sabiendo también que trabajó y se esforzó en el foro internacional que estudiaba la manera de dotar de seguros sociales a las clases trabajadoras. Viendo todo esto, la verdad es que a uno le da la sensación de que fue una persona que tuvo una voluntad a lo largo de su vida, una voluntad por, de alguna manera, saldar una deuda moral que tenía contraída. Es decir, que quiso, a lo largo de su vida, como decía, que quiso devolver a la sociedad el préstamo que ésta le había dado y que le había permitido llegar a ser quien fue. Y por eso se dedicó a las personas con menos recursos, las personas más vulnerables en la sociedad. Sea el ejemplo, por ejemplo, de las personas con tuberculosis, o sea, las personas decía antes, personas adultas de clases obreras, también para darles educación. Y esto fue lo que quiso él en vida y lo que quiso también después de su vida. Porque este republicano murió en la víspera del Día de Reyes de 1929. Murió por una angina de pecho, que fue lo que le impidió llegar a conocer pues, la república por la que él tanto se había esforzado desde el punto de vista político. Fue enterrado
el mismo día de Reyes, a su féretro lo acompañó una multitud de gente, valga la redundancia, inmensa. Y bueno, en este caso lo que nos interesa ahora a nosotros es saber que murió habiendo testado. ¿Por qué? Porque su testamento también es muy revelador. Dejando aparte unas donaciones que hizo, pues que si donó una cantidad de dinero determinada, 3.000 pesetas, que era dinero en su época, sabiendo que donó esa cantidad de dinero a un maestro, perdón, al conserje del círculo del partido político en el que él estaba o había militado hasta aquel momento, del Círculo Reformista de Valencia, sabiendo que dejó también otra cantidad de dinero, 2.000 pesetas, a un maestro, sabiendo que dejó también una renta anual vitalicia a una mujer determinada que yo creo que debía ser, la persona que lo estuvo cuidando y que se ocupó de la casa mientras él vivió, sabiendo también que el ajuar de su casa fue a parar a su hermana, lo entregó a su hermana Dolores, sabiendo también que la biblioteca, que tenía una biblioteca inmensa, entregó toda la parte que correspondía a medicina, la entregó a la Facultad de Medicina y el resto de libros a su hermano Julio. Dejando aparte, como digo, estas donaciones, él, en su testamento, que lo hizo en el año 23, dejaba toda su fortuna, porque una fortuna, fueron más de 650.000 pesetas en aquel momento, en el año 29 cuando falleció, dejó toda su fortuna a los 3 hermanos, a repartir por partes iguales. A Julio le dejó una parte, su hermano Julio le dejó una parte. Julio era un abogado de renombre, era también secretario del Registro Civil de Valencia y era un hombre que estaba casado, se había casado en 2 ocasiones, y con la primera tuvo 4 hijos, entonces era una persona con 4 hijos, con Vicenta, Adolfo, Julio, y Vicente era el nombre de sus hijos. Bueno, teníamos a esta persona. Las 2 hermanas, aquí se les conoce o se les conocía como las tías de Gil y Morte, Vicenta y Dolores. Estas Dolores. A las dos hermanas, como se habían casado también a su vez con 2 hermanos, pero no habían tenido descendencia, a las 2 hermanas les dejó también su legado, su tercera parte a cada una, pero en usufructo vitalicio, es decir, que podían disfrutar de ese importe a lo largo de toda su vida para vivir muy bien, y cuando falleciesen sí que dejó bien cerrado y estipulado Adolfo que el dinero restante debía ir, en el caso de cada una, a unas instituciones muy determinadas. En el caso de Dolores, su parte, cuando falleciese, debía ir a la Facultad de Medicina para que se continuaran las investigaciones desde el laboratorio de la Cátedra de Fisiología. En el caso de Vicenta, con su parte se debía hacer lo siguiente, se debía a su vez subdividir en 2 mitades. Una primera mitad debía ir al Ateneo Sueco del Socorro, sueco de Sueca, no de Suecia, así se llamaba, el Ateneo Sueco del Socorro, en particular para material didáctico y para fundar una biblioteca pública en su escuela jardín. Y la otra mitad debía ir a la Junta Provincial de la Lucha Antituberculosa de Valencia, o en su defecto a la Diputación de Valencia. Lo que ocurre es que ya os he comentado que ya he lanzado que aunque el testamento era del año 23, en el año 26 hizo una modificación testamentaria. Y en esa modificación testamentaria sí que concretó que esa submitad segunda que decía debía ir directamente a la colonia marítima, que se llamaba la colonia marítima, que cada año reunía a niños tuberculosos que provenían de distintos lugares de España y que cada verano se organizaba en la playa de la Malvarrosa. Ese era el destino que debía darse a todas las partes. ¿Se cumplió? Bueno, pues parcialmente.
Parcialmente se cumplió. En el caso de Julio, del hermano de Julio, pues recibió su parte, aunque la verdad es que la aprovechó muy poco tiempo porque a los 2 años falleció, en 1931, y esa parte pasó a los hijos. En el caso de la parte de Vicenta, perdón, de Dolores, que esta que os ponía aquí antes, en el caso de Dolores, Dolores falleció en enero de 1945. Al mes siguiente, en febrero del 45, la Facultad de Medicina, reunido su claustro, constituyó la Fundación Benéfico Docente Gil y Morte. Y fue una fundación que parece ser tuvo una actividad algo escasa. Sí que destacó, por ejemplo, que del dinero recibido sí que hicieron compra de un electrocardiógrafo con sus complementos, que costó más de 30.000 pesetas, que era mucho dinero también en su momento, pero aparte de eso hubo poco gasto más, de tal manera que el dinero parece ser que se fue devaluando con el tiempo, el remanente que iban teniendo. Se fue devaluando hasta tal punto que en 1986 un informe de la sección de fundaciones de lo que sería ahora la actual Consejería de Presidencia recomendaba extinguir la fundación, hecho que se consumó en 2011, 25 años después de ese informe. Eso con la parte de Dolores. ¿Qué pasó con Vicenta? Vicenta falleció solo 2 semanas después, justas, exactas, después que su hermana, 2 semanas, en el año 45, en febrero del 45. Desde la muerte de Adolfo Gil y Morte hasta la muerte de las 2 hermanas, pues había transcurrido un tiempo y especialmente una guerra. Una guerra a cuya finalización la Falange se había adueñado del Ateneo Sueco del Socorro y también de su escuela jardín, que incluso dedicó a los fines de lo que llamaba entonces del movimiento. Bueno, el Ateneo Sueco del Socorro no pudo reanudar su actividad hasta la vuelta a la democracia y no recuperó la escuela jardín, no la recuperó hasta el año 1982, de tal manera que el legado que les correspondía y que les pertenecía no les llegó. Por su parte, la dirección del actual Hospital de la Malvarrosa ignora también completamente si ese centro recibió algún legado procedente de los Gil y Morte, mientras funcionó como sanatorio, lo ignora. Bueno, el dinero difícilmente se pierde el dinero. Puede cambiar de mano, pero difícilmente se pierde el dinero. Y está claro que en los años 40 pues, hubo una, por decirlo de manera, muy tenue, hubo una inmensa amnesia general. Eso en cuanto al legado. Memoria de Adolfo Gil y Morte. Bueno, en el año 1929, cuando falleció Adolfo Gil y Morte, el entonces alcalde de Valencia, que era el marqués de Sotelo, propuso dedicarle una calle que estuviese próxima a la Facultad de Medicina, que entonces se ubicaba en lo que es la calle Guillem de Castro, donde estaba actualmente cerca donde está el MUVIM y la Biblioteca Pública, ahí estaba la Facultad de Medicina. Propuso dedicar una calle a su nombre, una calle cercana. 3 décadas se tardó en darle una calle, hasta el año 1963, en que se concedió la calle de la cual hablábamos al principio. En la Wikipedia y en la Wikipedia se comenta, se dice que, o podemos leer, que en 1920 fue nombrado hijo predilecto. Yo no he encontrado el dato, no lo he podido corroborar, pero la verdad es que también me extraña algo, porque de haber sido nombrado hijo no sería predilecto, sino que sería hijo adoptivo, dado que nació en Soneja y no en Valencia, pero no lo sé. Soneja sí que le dedicó una calle en 1982, en lo que hasta entonces se conocía como la calle o barrio de Mochera. Se le dedicó esa calle, que es la que actualmente lleva su nombre, ya también lo hemos comentado antes, pero años antes, en 1913, Soneja ya le había dedicado una calle.
Le había dedicado una calle a Adolfo Gil y Morte, una calle que hasta entonces tenía un nombre pues, muy provisional, como era el nombre de Calle Nueva. Pues la Calle Nueva le dedicó a Adolfo Gil y Morte en 1913 y mantuvo ese nombre hasta 1927, en que cambió el nombre para dedicárselo a Alfonso XIII. Y este nombre, el del rey Alfonso XIII, lo mantuvo incluso durante la Segunda República. Sí que es cierto que durante la Segunda República, para conmemorar el primer aniversario de esa Segunda República, el 14 de abril del 32, en ese primer aniversario, se colocaron diferentes placas, 6 placas, también se ha comentado antes, lo ha comentado Benjamín, se colocaron diferentes placas en las casas natales o residenciales de, como se decía entonces, de ciudadanos bienhechores, y uno de ellos fue Adolfo Gil y Morte. Esas placas, bueno, en el año 39, nada más entrar el ejército franquista en Soneja, esas placas desaparecieron porque era memoria republicana y se hizo un barrido. Desaparecieron todas menos una, en la calle Mayor, que todavía se puede contemplar. ¿Por qué quedó esta? Pues no lo sé, habría igual que saber el motivo. Porque esta estaba dedicada, creo que era Antonio Soriano Gil, me parece, que estaba dedicada, y continúa en la calle Mayor. Bueno, ahora el Ayuntamiento de Soneja hoy quiere recuperar la memoria de este sonejero ilustre y quiere hacerlo colocando en el lugar donde estaba la casa donde él nació, volver a colocar una placa conmemorativa. Aquella casa, la que él nació, fue reformada, fue rehecha por las hermanas, por las tías de Gil y Morte, que, como decía, que se conocen aquí, por las 2 hermanas de Adolfo. Fue rehecha por esta que veis aquí, que luego espero que veamos. La rehicieron porque ellas sí que volvieron aquí, volvían de vez en cuando, venían en un coche con chofer que las traía y venían a pasar pues, algunas temporadas a reencontrarse con amistades que mantuvieron a lo largo de toda su vida y con las que incluso nos comentaban que les gustaba ir a tomar la merienda al paraje del Arsenal, al otro lado del río, para desde allí ver las tardes, ver las puestas de sol y ver los tejados de Soneja teñirse de naranja en el atardecer. La verdad es que nos gustará y nos honrará que nos acompañéis en este acto. Así que, gracias. Bueno, pues enhorabuena, Miguel Ángel, por una magnífica charla, conferencia, como quieras llamarlo, pero pues bueno, conociéndote era una apuesta segura, la verdad. Yo me gustaría invitar a que suban al escenario a la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia y al catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia, entre otras cosas para que firmen el libro de honor junto con el presidente, y creo que desde el Departamento de Fisiología de la Universidad de Valencia quieren hacernos entrega de una placa.
placa dice: el Departamento de Fisiología de la Universidad de Valencia, como homenaje al muy ilustre catedrático de Fisiología, profesor Adolfo Gil y Morte, en conmemoración de su nacimiento en Soneja, 26 de septiembre de 1860. Soneja, 26 de septiembre de 2020. Es que al ser la primera en firmar, luego se ocurren más cosas. Disculpen. Vamos ahora a trasladarnos hasta la casa natal de don Adolfo Gil y Morte, que está en la calle La Umbría, como todo el mundo sabemos. Para evitar aglomeraciones por la calle, pues intentaremos mantener las distancias y, sobre todo, como es una calle estrecha, pues bueno, haremos el acto de apertura de la placa y luego todo el mundo podremos verla con tranquilidad. Os lo digo porque no nos aglomeremos todos y mantengamos las distancias, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias a todos por el acto.